Buenos días, hacemos silencio, tomamos asiento y damos comienzo a la reunión. Bienvenidos, estimados hermanos, en esta mañana a la casa del Señor. Un día más, este es su día, así que estamos contentos y agradecidos al Señor por su amor, por su misericordia y por la oportunidad que Él nos da de estar nuevamente en su casa. Dice en Efesios capítulo 3, en el versículo 21, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria, gloria a Jesús, Salvador nuestro. En el Salmo 146, en sus versículos 5 y 6, dice allí: bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios,
cuya esperanza está en Él, el cual hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios. Juan, capítulo 4, versículo 9, dice allí el apóstol: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esta mañana, ahora que comprendemos esta gran verdad, decimos: tu gracia vino en mi vida y ahora vivo para ti. Por mucho tiempo busqué. Una razón de vivir.
16, en su versículo 2, dice allí: oh alma mía, dijiste a Dios, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Ya ningún bien sin Cristo habrá, Él solo para mí. Luz, gozo, paz y gran felicidad se encuentran solo Cristo en ti. Dios, la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Bienvenidos en esta mañana aquí a la casa de Dios. La historia se repite en cuanto a la violencia. Acá en el libro de los Hechos dice que tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Y después más, también indica la Biblia que en Listra, el apóstol Pablo lo sacaron casi muerto, lo apedrearon. ¿Por qué digo esto? Porque ahora hay una costumbre, que esto no es nada político, es simplemente el respeto, de agredir a las autoridades tirándole piedras. Yo no estoy de acuerdo con esto. Hace poco un candidato en una nación acá de la parte de América del Sur, lo mataron, ¿se acuerdan? Y ahora la cuestión es, porque esto no es que usted sale de su casa, no, esto está organizado por gente, como dice acá, ociosa, gente mala, que se prepara para tirar piedra a cualquier funcionario que usted no está de acuerdo. Esto es de troglodita, hemos retrocedido en el tiempo. Si usted no está de acuerdo con alguien, tiene que discutirlo con palabras, a lo sumo con el voto, pero nunca agrediéndolo. Por eso le digo, esto que le pasó a Pablo
se repite hoy en 2021, ¿no? No estaban de acuerdo con Pablo y ¿qué dijeron? Vamos a matarlo. Lo sacaron, dice acá, lo sacaron como muerto. Por eso esto hemos retrocedido, hemos retrocedido. Por eso en el mundo nos miran mal a nosotros, porque como nación dejamos muchísimo que desear. Esto se publica en las redes y dicen, mirá en Argentina, a una autoridad le tiran piedra. Más allá que usted esté de acuerdo o no, es otra cosa. Por ahí usted no está de acuerdo y tiene todo el derecho del mundo a no estar de acuerdo, pero no lo puede agredir. Me parece a mí, usted no sé qué opina. Sería como cuando acá, por ejemplo, en los primeros tiempos de los predicadores, nos contaba el pastor Canclini, que le tiraban piedras. Iban a predicar y las famosas piedras, otra vez, Juan capítulo 8, tira piedras a los predicadores. Volvemos otra vez a la misma. Hemos retrocedido en el tiempo, porque dice que la fuerza es el derecho de las bestias. ¿Vio cómo son las bestias? Se agreden, se atacan. Dios nos ha dado a nosotros un raciocinio para poder hablar, dialogar, y bueno, si no estamos de acuerdo, no estaremos de acuerdo, pero no tengo por qué agredir a la otra persona. Eso, repito, es de bajo instinto de una realmente persona que no razona y que hace mucho daño. No hace un tiempo, recuerden también al presidente de Estados Unidos, lo agredieron, hasta el mismo Papa lo agredió. Ahora tiene que ir con todo vidriado porque lo agreden. Maldita costumbre que tienen, pero bueno, es una triste realidad. Perdón que me tome este tiempo, pero a mí esto me pone mal. Yo quiero lo mejor para Argentina, que seamos una nación. El país ni hablar, somos extraordinarios, pero la nación dejamos mucho que desear. Alguna vez mejoraremos y nos mirarán en el mundo como una nación respetable, que se pueda creer, con buenos funcionarios, que no sean corruptos, que no se descubran cosas todos los días, descubriendo cosas. Y eso nos hace mal, porque después no vienen las inversiones. ¿Cómo va a invertir acá con esta situación? Imposible. Por eso hay que orar, hermanos, hay que orar, el Evangelio tiene que circular, es lo único que puede solucionar esto, es el Evangelio del Señor Jesucristo. Señor, en esta mañana estamos aquí en tu casa, dispuestos a abrir tu santo libro, a estar rindiéndote culto a tu maravillosa persona, lo que ha hecho con nosotros el Señor Jesucristo. Nunca alcanzará el tiempo para agradecerlo. Rogamos por otros que están en lugares peligrosos, difíciles. Señor, que tú protejas a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Proverbios capítulo 2, leemos algunos versículos. Estamos leyendo el libro de Proverbios. La mayoría son proverbios del rey Salomón, ya sabemos esto. Capítulo 2, vamos a leer los versículos desde el 10 hasta el número 22 inclusive. Repito, Proverbios 2, del 10 al 22 inclusive. Si me acompañan, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con tus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se alleguen no volverán, no seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarán por el camino de los buenos y seguirán la vereda de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los pecadores serán de ella desarraigados. Los avisos, esta semana tenemos la oración
por Zoom el miércoles a las 20 horas. El sábado, como siempre, los preadolescentes, el club bíblico y creo que hay reunión de jóvenes, me parece, ¿no? Por ser el segundo sábado. Bien, el domingo a las 10 horas tenemos la Cena del Señor y a las 11:15 la predicación. Algunos avisos especiales, como siempre oramos por la situación en Europa del Este, también en Israel, la zona de Gaza, a los enfermos, bueno, tenemos varios, vamos a los que están con más problemas. El caso de Esteban, si Dios lo permite, trataré de ir a visitarlo ahí al San Camilo. Ahora está en la habitación 223, se está recuperando de una pequeña operación que le hicieron para tratar de neutralizar la hemorragia que tiene en su espalda. Así que oremos por el hermano Esteban, que realmente está atravesando un momento muy difícil desde hace muchísimo tiempo. Bien, traigan artículos para la revista Voces, en poco tiempo ya cerramos esto. Y ayer pasó el 4 de octubre que estuvimos en Martelli y ahora tenemos el 9 de noviembre. Vamos a tener allí una actividad especial porque el 4 de noviembre cumplimos 75 años. El 4 de noviembre de 1950, el pastor Fernando Jiménez, junto a varios hermanos, fundaron la Iglesia Cristiana Evangélica en la calle México 5018 en Villa Martelli. Se cumplen 75 años, 3/4 de siglo que estamos entregando el Evangelio de Jesucristo. Así que haremos una hermosa reunión para celebrar este acontecimiento. Parece ayer cuando celebramos 50 años. Ahí está la plaqueta. Ahí dice noviembre del año 2000. Pasaron ya 25 años. ¿Qué tal? Toda una generación, ¿no? Bueno, quiero mencionar, nosotros no lo conocemos, pero ayer me escribió el hermano Toniel, me dijo que los padres están realmente alterados por un hijo que se llama Eric, que tiene 12 años, que ahora está internado en un hospital en La Plata, padece de una enfermedad infecciosa, todavía no se sabe bien lo que tiene, pero tiene cierta gravedad. Repito, se llama Eric. Nosotros no lo conocemos, pero respondemos al pedido de oración de unos hermanos en Cristo. Así que si se acuerdan, apenas 12 años, y esperemos que salga bien porque a veces hay enfermedades que marcan para toda la vida, ¿no? Así que oremos por este joven Eric. Bien, vamos al desafío. Hoy lo tienen Analía y Emo. ¿Puede ser? ¿Quién empieza? Emo. Bueno, avanti Versarielli. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dad a Dios la gloria debida a su nombre, adorad a Dios en la hermosura de la santidad. Bendito sea el nombre, bendito sea su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sean gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por siempre, por los siglos. Amén. Porque de Él, y por Él, y para Él, sean todas las cosas, por todos los siglos. Amén. Amén. ¿Sabe cómo se llama esto? Doxología. Doxa es gloria. A ver, Analía. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dad a Dios la gloria debida a su nombre, adorad a Dios en la hermosura de la santidad. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Este versículo de Romanos era el favorito de Ángela. Romanos 11:36. Grandísimo versículo. Bien. Bueno, hermanos, ahora vamos a cantar un himno y después vendrá el hermano Guillermo que nos visita para hacer la predicación.
Antes vimos en 1 Juan, en capítulo 4, de qué manera se mostró el amor de Dios en el versículo 9. Y ahora en el versículo 10 dice en lo que consiste el amor. Dice, no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuán grande amor el de Cristo para mí, cuán grande amor, pues por Él salvado fui. Vamos a ponernos de pie, aquellos que puedan, y vamos a finalizar esta parte de alabanza cantando este himno. Que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por Él salvado fui. Oro por mí en el huerto, no se haga mi voluntad, y todo aquel sufrimiento causado fue por mi mal. Cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por Él salvado fui. Por mí se hizo pecado, mis culpas su amor llenó. Murió en la cruz olvidado, mas mi alma rescató. Cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por Él salvado fui. Cuando al final por los santos su gloria contemplaré, con gratitud y con canto por siempre alabaré. Cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por Él salvado fui. Muchas gracias, pueden tomar su asiento. Buenos días a todos, por verles, a cada uno de ustedes aquí en la casa de Dios. Si son tan amables y me acompañan, vamos a ir al libro de Ruth y vamos a partir de allí en esta mañana para el estudio de la palabra de Dios. Estamos viendo esta serie que hemos titulado El temor, el temor. Y ya hemos hablado sobre el temor a los hombres. También hemos hablado del temor al futuro. Y en esta mañana vamos a hablar de un tema en el cual la Biblia también tiene que enseñarnos, y es el temor al dolor. ¿Quién no le tiene miedo al dolor? O sea, ¿cómo le huimos? Y vamos al libro de Ruth y leemos capítulo 1, dice así la palabra de Dios, versículo 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti,
porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron, pues, ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Hasta aquí la palabra de Dios. El libro de Ruth. Este libro es un libro interesante, colocado allí en el Antiguo Testamento. Tenemos otro libro más de una mujer, que es el libro de Esther. Ruth y Esther, las dos nos enseñan grandes lecciones, porque las dos tienen que enfrentar pruebas, dolor y situaciones difíciles. El libro de Ruth se lee, para los judíos este libro es un libro muy importante, porque se lee para la fiesta de Pentecostés. Porque recuerden que para nosotros es la venida del Espíritu Santo, pero para el judío es la fiesta de las cosechas. Entonces agradecen a Dios por las cosechas. Y si ustedes se fijan, todo el libro de Ruth está envuelto en ¿qué? En cosechas. Vez tras vez, Ruth incluso va a ir a recoger espigas a un lugar determinado. ¿Cuáles son las lecciones de este libro? Este libro nos deja grandes lecciones para nosotros, porque este libro nos muestra que Dios bendice a aquella persona que es fiel, a aquella persona que permanece firme, aún en momentos de adversidad. Porque lo que le tocó a Ruth no fue fácil. Ella tuvo que creer, confiar y recién ahí avanzar. Pero no solamente muestra que Dios bendice a una persona que es fiel. Todo este libro nos va a hablar, nos va a explicar una figura que aparece en el Antiguo Testamento que no es muchas veces mencionada, que es el Goel. El Goel es el pariente redentor. A lo largo del Antiguo Testamento, el Goel va a aparecer en determinados momentos. Y aquí en el libro de Ruth aparece. El Goel tenía 3 responsabilidades. Una responsabilidad sumamente importante era el casamiento levirato. ¿Qué era el casamiento levirato? Era el casamiento entre hermanos. O sea, cuando un hermano moría, estaba casado, moría sin hijos, su hermano tenía la responsabilidad de tomar a la mujer que había sido la esposa y tener hijos, casarse con esa mujer y tener hijos. ¿Para qué? Para perpetuar el nombre del difunto. Y esa es la figura que vamos a encontrar en el libro de Ruth, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque cuando vos, con B larga, no vos, con B corta, sino el vos con B larga, cuando él se casa con Ruth, lo que hacen es perpetuar el nombre del difunto. Otra responsabilidad del Goel era el vengador de la sangre. Cuando Moisés dio instrucciones a Josué para que se distribuya la tierra, recuerden que Moisés estableció 6 ciudades de refugio, 3 a un lado del Jordán y 3 al otro lado del Jordán. A esas un israelita recorría como máximo de 40 a 45 kilómetros a encontrar a una de esas ciudades. Cuando un israelita
cometía quizás por accidente o incluso lo podía cometer por venganza, algo, un asesinato, tenía la oportunidad de ir y refugiarse en una de esas ciudades. El sumo sacerdote con los ancianos investigaban todo el caso y ahí, si él era culpable, lo sacaban afuera y ahí estaba el Goel. El Goel era el pariente más cercano de esa persona que era difunto, y él lo mataba. Y la ley especificaba que no tenía ningún castigo. Y el tercer responsabilidad del Goel era justamente la redención de la tierra. ¿Qué pasaba cuando un hombre moría? Quedaba solamente la esposa, quizás quedaban con deuda. Es lo que vamos a ver acá en el libro de Ruth. Cuando Noemí volvió, no tenían ningún dinero. Entonces iban a vender la tierra hasta el año del jubileo. El problema era que los israelitas en el año del jubileo no devolvían las cosas que tenían que devolver. Pero la tierra quedaba... El israelita no era el dueño de la tierra era de Dios. El israelita era el arrendatario de esa tierra que Dios le daba. Entonces, esas tres figuras son muy importantes y dos de esas tres figuras las vemos en el libro de Ruth. El casamiento levirato y la redención de la tierra son dos cosas que vos vas a realizar con Ruth. Por eso este libro, tan corto, tan pequeño, situado en un contexto de juicio, porque Jueces, todo el libro de Jueces, es un contexto de juicio. Aún así Dios en ese contexto nos deja lecciones. ¿Por qué es importante este libro? Porque muestra la gracia de Dios hacia los gentiles. Porque para muchas personas el Antiguo Testamento es solamente para los judíos. Pero vemos acá que en el libro de Ruth, que Dios va a mostrar su gracia hacia una mujer que era ¿qué? Moabita. Era una gentil. Y aún así es recibida en la congregación. Y en cuarto lugar, ¿por qué es importante este libro? Porque nos muestra la genealogía del Señor Jesucristo. Primero nos muestra la genealogía de David, hasta el último, no lo vamos a ver, pero en el capítulo 4 usted va a encontrar una genealogía. Esa genealogía va hasta Judá. Esa genealogía aparece en el Evangelio de Mateo, aparece en el Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque se convierte en un antepasado de nuestro Señor Jesucristo. O sea, uno lee un libro y quizás no presta atención, pero cuando lo estudia se da cuenta de grandes verdades que encuentra en este libro de Ruth. O sea, en la genealogía, Ruth nos muestra que en la genealogía del Señor Jesucristo había sangre gentil, no solamente judía. Y usted va a encontrar 4 mujeres en la genealogía de Cristo. Está Tamar, está Rahab, está Ruth y está Betsabé. Entonces, todo eso es tan importante en este libro, pero el contexto acá es un contexto de dolor. Noemí, por causa de una sequía, dicen en la nación de Israel, la sequía era generalmente un juicio de Dios. Recuerden que Israel es la tierra que fluye leche y miel. Cada vez que usted encuentra en la Escritura sequías en Israel, generalmente es producto de la disciplina de parte de Dios. Y en el libro de Jueces, constantemente, Dios está disciplinando a su pueblo. ¿Cómo lo disciplina? Lo castiga. ¿Y cómo lo castiga? Bueno, Dios cerraba los cielos. ¿Se acuerdan Elías? Por 3 años Dios los castigó por la idolatría con Baal y pasaba lo mismo. Noemí y Elimelech, su esposo, salen de Belén y se van a vivir allí con los moabitas. Estando allí, los 2 hijos de Noemí y Elimelech, Malón y Kelión, se casan con mujeres que eran moabitas. Pero después de 10 años murió Elimelech, en primer lugar. Después
los dos hijos también murieron, Malón y Kelión. Y quedó solamente Noemí con sus dos nueras. Orfa era una y Ruth era la otra. Las mujeres lo conocen porque siempre ese libro se habla en las reuniones. Pero quizás los hombres no están tan acostumbrados. Y recuerden que Noemí les dice que se vayan, que se vuelvan ellas a sus casas. Pero una lo va a hacer, Orfa, pero Ruth no lo va a hacer. Por eso leímos el versículo 16. Porque acá es la confesión de fe de Ruth. Muchas veces se toma este versículo para los votos en el matrimonio. No me pidas que te deje ni me aparte de ti. Suena lindo, pero no tiene nada que ver con los votos. Acá no hay un voto de matrimonio. Acá es la confesión de fe de Ruth. Ruth está dejando atrás todos los dioses de los moabitas y está diciendo que el único Dios es ¿quién? Jehová. Y ella va a ir con Noemí. Emprenden el regreso y ahí, todo ese regreso, está el dolor. Porque cuando llegan a Belén, habían pasado 10 años, recuerde eso. Noemí se había ido de una manera y había vuelto de otra manera completamente distinta. Cuando entró allí en Belén, dice el versículo 19, que la ciudad se conmovió. ¿No le llama la atención eso? Se conmovió la ciudad. Esa palabra conmover habla de un murmullo generalizado. Está hablando de que todo el mundo hablaba en voz baja. La figura literaria que utiliza el hebreo para referirse a esa palabra conmover es el zumbido de las abejas. ¿Nunca usted ha escuchado el zumbido de las abejas? Zzz, constantemente. Bueno, así era todo el mundo. Todo el mundo estaba ¿qué? Hablando. ¿De quién? Hablaban de Noemí y hablaban de Ruth. Esta moabita que estaba entrando ahora en la congregación de Israel. Y por eso cuando es ahí que Noemí, el dolor la embargaba, dice, no me llamen más Noemí, placentera, llámenme ¿qué? Mara, amarga, porque Dios ha permitido que yo pase por todo esto, Dios me ha afligido. El dolor la estaba embargando de una manera tal que no estaba razonando, porque eso es lo que hace el dolor. El dolor no nos permite ver con claridad todo lo que tenemos que ver. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ella volvió, fíjense, el último versículo del capítulo 1, el 22, dice que volvieron al comienzo ¿de qué? De la siega. Era la primera cosecha que estaban teniendo luego de 10 años, ¿me van siguiendo? Habían tenido la disciplina de Dios. Mientras ella se estaba quejando, Dios la estaba bendiciendo. ¿Por qué? Porque estaban volviendo otra vez a un lugar ¿de qué? De abundancia. El dolor muchas veces no nos permite tener una perspectiva correcta de las situaciones. Y en esta mañana vamos a hablar justamente de lo que es el dolor. El temor al dolor está en cada uno de nosotros, ¿sí o no? Ninguno quiere pasar por dolor, de ninguna manera. Debemos reconocer que el temor al dolor demuestra en nuestra vida falta de fe. Porque confiamos en Dios para un montón de cosas, pero para las enfermedades y para el dolor, ahí es otra cosa. Demuestra falta de confianza muchas veces. La fe y la confianza siempre van juntas. Y demuestra, aunque no querramos reconocerlo, demuestra que en muchas situaciones nosotros somos incrédulos. Para algunas cosas no tenemos problemas en creer, pero para otras cosas sí tenemos problemas. Ninguno de nosotros tiene problema de creer que Dios es real, pero nos cuesta creer que Dios guía cada uno de nuestros pasos, que Dios tiene nuestra vida en sus manos, que las decisiones que yo tengo que tomar se las tengo que consultar a Él, que Él me tiene que dar el ok. Es así como funciona la fe. Pero muchas veces nosotros no actuamos de esa manera. O sea, preferimos nosotros controlar la situación, ¿sí o no?
O sea, nosotros le damos, y ya hablamos en una oportunidad, no me parece que fue con los alumnos allá, pero yo muchas veces decía que le entregamos el problema a Dios y se lo sacamos. Se lo entregamos y se lo sacamos. Así es, preferimos nosotros tener el control. En muchas cosas queremos ser como los creyentes que se encomiendan a Dios. ¿No decimos así? Oramos y le pedimos a Dios que Él guíe todo nuestro día. Nos encomendamos al cuidado de Dios, pero nuestra fe en cuanto al dolor tambalea. Muchas veces tambalea. No es tan fuerte. De ninguna manera. Ahora, Dios nos conoce. Conoce que nuestra fe tambalea y Él viene a nuestra vida en medio de nuestro dolor y Él nos dice que no nos preocupemos por el día de mañana. Nosotros hoy nos estamos preocupando por lo que tenemos que hacer mañana. Cuando Dios nos dice, viví el día, viví el día. O sea, a mí los años me han enseñado en serio que yo me tengo que preocupar por hoy. Y si lo he dicho muchas veces y pienso que acá también, la fe que tengo me alcanza para hoy, no me alcanza para mañana. Mañana tengo que comenzar nuevamente. Es así como funciona. Y Dios me dice, bástate a cada día su propio mal. O sea, no gano nada. No gano nada con empezar a preocuparme por situaciones que todavía no he vivido. Cada día se presenta de diferentes maneras, ¿sí o no? Arrancamos de una manera, es como cuando vamos tenemos que viajar, bueno, ustedes no, pero cuando yo viajo para el centro me encomiendo al cuidado de Dios. Porque puede ser que un viaje de 1 hora 20 tarde 3 horas y pico. Porque es así. Es así, uno se tiene que... hoy día la autopista ojalá uno tuviera un helicóptero para viajar, pero no. Uno se encomienda, pero durante el día las situaciones van cambiando constantemente. Y eso prueba nuestra fe. O sea, no tenemos que preocuparnos por cosas que todavía no han ocurrido. Esa es la gran verdad que Dios nos quiere mostrar. Ahora, debemos recordar que otros ya han pasado por lo que nosotros tenemos que pasar. ¿Usted se dio cuenta que el dolor que usted puede experimentar, otras personas también lo han experimentado? Por algo, Dios nos dice que nos consuela. ¿Para qué? Para que nosotros... Usted se dio cuenta que todos queremos ser consolados, pero es muy difícil consolar a otro, porque el que consuela a otro ya lo ha pasado. Entonces, solamente aquella persona que ha sufrido un dolor tiene esa capacidad justamente para consolar a otro. Cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con los discípulos, Él utilizó una figura. Él utilizó la figura de la vid. Él le dijo, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. ¿Se acuerdan ahí en Juan capítulo 15? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasa? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará ¿para qué? Para que lleve más fruto. Ahora, la figura que Cristo utilizó era una figura como la del pastor común y corriente. ¿Por qué? Porque todos en Israel tenían vides. ¿Por qué? Porque era, para que lo entiendan, era el aire acondicionado del verano. Era la sombra que tenían, la vid y la higuera. Eran los lugares en donde ellos podían estar. Y todo, la práctica de la vitivinicultura hoy día es lo mismo. La vitivinicultura es ¿qué? Es cortar y podar. El verdadero arte, porque es un arte, saber bien podar y cortar. Por eso Dios dice, todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará. Dios corta. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hace? Lo limpiará para que lleve ¿qué? Más fruto. ¿Dios qué hace? Poda. ¿Sí o no? Cuando llega el momento, cuando ya la vid ya dio todo el fruto que tenía que dar, viene
el agricultor y parece que se ensaña con la planta. ¿Por qué? Porque la poda de una manera que cuando termina de podarla, a uno incluso le da lástima, porque no ha quedado nada. O sea, pero el propósito está tan lleno de amor de parte del agricultor como su proceder. ¿Por qué? Porque en la primavera esa vid es una vid que es fuerte, completamente fuerte. ¿Por qué? Porque la vida, la savia, no se centró en la rama. La savia se centra en ¿qué? En el fruto. Dios hace eso con nosotros. Dios permite el dolor. Dios nos poda. Muchas veces nos recorta. ¿Y utiliza qué? Enfermedades. Utiliza angustias. Utiliza problemas. ¿Por qué? Porque Él sabe que de aquellas personas que más han sufrido, más fruto se puede esperar. Por eso Dios hace lo que hace. Y por eso Dios utiliza muchas veces el dolor. Por eso el libro de Ruth nos da esta lección. Noemí se estaba quejando y Dios la estaba bendiciendo. O sea, es la historia que vimos recién. Noemí, junto con Elimelech, se van, sus dos hijos Malón y Kelión se casan, después mueren, se quedan sin hijos. Imagínense, por un momento, ya sé esa historia, pero por un momento, nosotros enseguida nos vamos al final. Pero trate de quedarse en el día a día. ¿Cómo se tiene que haber sentido Noemí no teniendo a nadie más? ¿No le da miedo eso? No. Bueno, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mí en el día más cerca? Por eso queremos tener a nuestros hijos lo más cerca posible. Pero muchas veces nuestra vida transcurre de una manera que Noemí quedó sola. No tenía más nadie en un país que no era suyo, con una cultura que no era la suya. Se dio cuenta que tenía que volver, pero estaba sola. ¿Qué iba a hacer? Sus nueras hizo lo que tenía que hacer, lo correcto, le dijo que se vayan, pero Ruth se quedó. Pero ellas no vieron el final, ese era el principio. O sea, Dios estaba haciendo que Noemí pase por una escuela de dolor. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo hace? ¿Qué Dios? Lo digo con el mayor de los respetos. Dios es sádico. O sea, a Dios le gusta vernos sufrir. De ninguna manera. Pero si tenemos que sufrir, si tenemos que pasar por el dolor, quiere decir que hay un propósito entonces. O sea, entonces tenemos que encontrar el propósito del dolor. ¿Por qué Dios lo permite en nuestra vida? O sea, pero no solamente Ruth. Usted lo conoce, ¿quién es este? Job. Job, igual que Noemí, pasó lo mismo, ¿sí o no? Es más, recordemos que Job lo perdió todo. Todo. Incluso, igual estaba como Ruth, con la diferencia que a Job le quedó la mujer. Mucho no le sirvió al principio a la mujer, pero le quedó la mujer. Pero no le quedaron hijos. No tenía más descendencia. No le quedó nada. Su mujer, en lugar de animarlo, maldice a Dios y muérete, le dijo. Sus amigos, en lugar de apoyarlo, se sentaron ahí y cuestionaron la situación que Job estaba viviendo. El dolor era producto del pecado. ¿Por qué tiene que ser producto del pecado? ¿Por qué Dios no puede utilizar el dolor para perfeccionar nuestra vida y purificar nuestra vida? Eso era algo que los amigos de Job tenían que aprender. Y eso es algo que tenemos que aprender nosotros. No siempre las circunstancias en nuestra vida que son adversas son producto de la disciplina de Dios. Las circunstancias que son adversas
es producto de la escuela que Dios tiene para enseñarnos, porque esa es la manera que vamos a aprender. Y así ellos tuvieron que aprender, tanto Noemí como Job. Ahora, ¿qué pasó con Noemí? O sea, Noemí dio por hecho que no le había quedado nadie. O sea, ¿qué va a pasar de mi vida? No sé, el día que esté solo, si tengo que quedar solo, o Silvia tiene que quedar, yo muero y Silvia tiene... ¿Qué va a pasar? Y me pongo hoy a pensar lo que no sé. Entonces, me desconcentro por completo de lo que Dios quiere para mi vida. Noemí no estaba... Me van siguiendo con... Yo estoy volviendo a Noemí, porque Noemí lo único que hacía era quejarse cuando Dios la estaba bendiciendo. Ella estaba volviendo y nosotros conocemos el final. Entonces ya conocemos la historia. Noemí no la conocía, pero lo que Noemí tenía que aprender con el dolor era a caminar por fe. Y eso es lo que hace el dolor. Nos enseña a caminar. Somos expertos en definir la fe. Somos expertos en hablar sobre la fe, pero somos completamente inexpertos en practicar la fe. Entonces, la fe se practica. Es la única manera que la fe va creciendo. La fe no es algo estático. O sea, todos los días tenemos que ir perfeccionándola. Ahora, recuerden que Noemí le dijo, váyanse. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos. Una se volvió, pero la otra se quedó. Ahora, no era mucha la esperanza que tenía. Estaba volviendo a una tierra, estaba volviendo con una nuera. Tenía de alguna manera un familiar, pero no tenía más nada que eso. Una obedeció y se volvió, pero la otra se quedó. Ahora, fíjense qué interesante acá. Ahora vamos a la otra parte de la historia, vamos al final de la historia. O sea, el final de la historia todos la conocemos, ¿no? Ruth se casó ¿con quién? Con Boaz. Y tuvieron un hijo. ¿Ese hijo quién era? Obed. ¿Y Obed quién es? El abuelo del abuelo de David. O sea, me va siguiendo como lo que parecía que no tenía ningún sentido, ahora estaba tomando sentido. Todo tenía sentido. Ahora, yo acá marqué algo, es que tanto Noemí como Ruth no vieron el final antes del principio. ¿Entienden lo que quiero decir? Nosotros queremos ver el final en nuestra vida, pero Dios dice no, el principio puede durar mucho tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, que nunca vamos a ver el final sin antes caminar por el principio. Dios va a permitir en nuestra vida cosas para enseñarnos, porque ella tenía que aprender a vencer el temor. Y el temor está en nosotros, en cada uno de nosotros. Y Dios nos quiere enseñar a través de eso. Ahora, aunque no hay garantía de que vamos a pasar que lo mismo, y ojalá que no tenga que pasarlo, lo mismo que pasó Noemí, tampoco hay garantía que no pasemos por dolor, porque el dolor está. Ahora, lo que sí hay garantía es que no estamos solos. ¿Entienden? O sea, ese es el asunto. No estamos solos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Si Dios es por nosotros. Tenemos un Dios que tiene todo bajo control. Siempre recuerde eso. Nada de lo que pasa en su vida se le escapa. Ningún detalle. Ahora, Él promete el bien, no la ausencia de pruebas. ¿Entiende esto? Dios ha prometido bendecirlo. Nunca le ha prometido a usted que no va a pasar por pruebas. Nosotros citamos Isaías capítulo 42. No temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas,
Yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni arderá en ti. En ningún momento Dios le dijo a Isaías que no iba a pasar. ¿Se dio cuenta? Dios le estaba diciendo, Isaías, prepárate. ¿Y cómo murió Isaías? Aserrado. Prepárate, Isaías. Vas a pasar por fuego, vas a pasar por agua, vas a pasar por esto, va a ser difícil, va a haber un montón de pruebas, pero yo voy a estar contigo. No temas, yo te redimí, te puse nombre, vos sos mío. Y Dios nos dice lo mismo a nosotros en esta mañana. Somos de Dios, estamos en sus manos. No dice que no vamos a pasar por dolor, no dice que no vamos a pasar por pruebas. Sí nos dice que Él va a estar con nosotros en la prueba. Ahí cambia todo. Ahora, por otro lado, vamos cerrando. No podemos pensar que, bueno, Dios permite el dolor en mi vida. ¿Por qué? Dios es sádico. Dios se deleita con eso. No, de ninguna manera. De ninguna manera. No, de ninguna manera. Pero Él quiere de alguna manera enseñarnos. ¿Se acuerdan cuando Dios mandó a Elías del arroyo de Querit? Se secó el arroyo y lo mandó a Sarepta de Sidón. Y cuando llegó a Sarepta de Sidón, llegó a la casa ¿de quién? De una viuda. Es más, no era una viuda, era una viuda que pobre, dice la Biblia. Que tenía... Ahí, si la Biblia acentúa eso, y fíjense que lo único que le quedaba era ese poco de comida, y Elías le dice, dame a mí primero, le dice. Y a veces parecería ser que, qué egoísta que es Elías. No. O sea, Dios quería enseñarle a esta mujer por medio de Elías que quienes ponen a Dios primero, siempre Dios va a suplir sus necesidades. Pero lo interesante de todo esto es que Dios suplió para las necesidades de la mujer de Elías, pero el hijo murió. ¿Se acuerdan que Dios lo envió a Elías a predicar a un lugar en donde no hacían falta predicadores? Y la congregación de Elías eran solamente 2 personas. ¿Se acuerdan que lo vimos una vez, hablamos de eso? Y encima de esas 2 personas, uno se le murió. ¿Por qué Dios permitió la muerte del niño? Si ya bastante era que se estaba muriendo de hambre. ¿Por qué Dios lo hace? Porque Dios conoce nuestro corazón, conocía el corazón de esta mujer. O sea, Él nos conoce por completo, conoce nuestros límites, conoce la medida de tu fe. Y a menos que Él te pruebe hasta lo máximo, jamás vos vas a poder experimentar el poder de Dios y la gracia de Dios en tu vida. Hablamos del poder de Dios, hablamos de la gracia de Dios, y entonces Dios, ¿qué hace? Nos prueba, porque Él quiere que experimentemos toda esa plenitud en nuestra vida. Ese es nuestro Dios, y esa es la razón del dolor en nuestra vida, porque Él quiere que experimentemos su presencia, su poder en cada uno de nosotros. Como David en esta mañana podemos decir, mis ojos están siempre hacia Dios. ¿Por qué? Porque Él sacará mis pies de la red. ¿Que va a haber pruebas? Va a haber pruebas. ¿Que va a haber dolor? Va a haber dolor. Pero Dios promete estar con nosotros en el dolor. Ahora, podemos confiar que Dios es por nosotros y está con nosotros. Lo mismo le pasó al Señor Jesucristo. Cristo también experimentó dolor, porque siempre nos enfocamos en la deidad de Cristo, pero trate de pensar en su humanidad. Él fue 100% humano y experimentó las mismas cosas que experimentamos nosotros. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él sabía, no solamente era el dolor físico que eso experimentaba, sino que Él sabía que iba a enfrentarse a que la ira de Dios que iba a caer sobre Él, iba a estar separado de Dios. Por eso
dice la Escritura que incluso cuando él estaba orando, dice que grandes gotas de sangre salían por su frente. ¿Y cómo puede ser eso? Ahí te das cuenta, el dolor ya era ¿qué? Agonía. Y esto es un término médico, que en determinado momento, en determinadas circunstancias de angustia, los vasos capilares se revientan de manera tal que la sangre misma brota por los poros de la misma manera que brota el sudor. O sea, Cristo experimentó el dolor. ¿Por qué? Porque Él sabía que tenía que ir hacia una muerte que era horrible. La muerte de la cruz era horrible. O sea, Él era Dios, pero era 100% humano. Por eso recuerden que Él le dijo a los discípulos que lo acompañen en oración. ¿Y qué pasó con los discípulos? Se quedaron dormidos. O sea, fueron los discípulos, ya Judas no estaba, pero entraron al huerto de Getsemaní, recuerden, comparte su angustia con sus amigos más cercanos. Entra al huerto de Getsemaní, deja a los discípulos y se va con su círculo íntimo. Si usted lee los evangelios, siempre va a ver que está ¿quién? Pedro, Santiago y Juan. Pero a ellos los lleva un poco más adelante allí y les pide que oren por él. Y se quedan dormidos. Y recuerden que Pedro, horas antes, le había dicho al Señor Jesucristo, mi vida pondré por ti. Horas antes había sido. Y ahora se estaba durmiendo. O sea, Cristo experimentó el mismo dolor, el dolor extremo. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Velad, quedaos aquí, velad conmigo. Ahora entendemos cuando mi alma está muy triste hasta la muerte, la angustia, el dolor físico que el Señor Jesucristo experimentó. Hermanos, la divinidad del Señor Jesucristo de ninguna manera opacó su humanidad. ¿Entiende lo que quiero decirle? Él sufrió, Él experimentó el dolor. Bueno, pero Él era Dios. Sí, 100% Dios, 100% hombre. Él experimentó lo mismo que experimentamos nosotros. Ahora Jesús está a punto de enfrentar el juicio de Dios. ¿Cómo se sintió? El dolor, la angustia. Pero no hay, si fuese posible que pase de mí esta copa. O sea, Él no estaba diciendo que no quería ir a la cruz. Él estaba dispuesto a ir a la cruz. Lo que Él estaba diciendo al Padre es, si hay otro camino, si hay otra manera por la cual voy a hacer la redención para los hombres, muéstramela. Y si no, voy a ir por ese camino. Experimentó el dolor. Él no estaba dichoso, tampoco estaba saltando, no estaba riéndose. O sea, la carga, la agonía, el temor a enfrentar todo lo desconocido, nunca en toda la eternidad se había separado del Padre y ahora iba a ser hecho pecado. Trate de imaginarse todo eso, lo que fue. Estaba completamente apesadumbrado. Él sabía que estaba a punto de enfrentar lo peor. Ahora, emocionalmente estaba como estamos nosotros ante el dolor. Lo mismo. Por eso le quiero decir en esta mañana que tenemos un Salvador que nos comprende, que nos entiende, que es semejante a nosotros en todo. Ahora, cerrando, hay ocasiones en las que vamos a experimentar quizás situaciones así de dolor. Ninguna como la de Cristo. Ninguna. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros vamos a enfrentar la ira de Dios. ¿Pensó en eso? ¿Por qué? Porque Cristo ya la enfrentó por usted. La enfrentó por vos. La ira de Dios no vamos a enfrentar. Sí podemos llegar a enfrentar el dolor. Y en esos momentos, el aguijón del temor es real. El temor está, porque tenemos temor. ¿Qué hacer en esos momentos cuando el temor viene a nuestra vida?
cerramos con un versículo. Salmo 13, versículo 5 y versículo 6. Que Dios nos acompañe en esta semana con esto. Mas yo en tu misericordia he confiado. Dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Todo, absolutamente todo, incluso el dolor, tiene un propósito de hacernos bien en nuestra vida. Que Dios bendiga su palabra. Historia no por conocida, siempre deja emocionarnos, y esa frase de cuando dice que ella le iba a seguir y que el Dios de ella iba a ser, ¿no? Qué hermoso pasaje. Yo quiero terminar con una escena que se da todos los días, y entonces dice que las mujeres decían a Noemí: loado sea Dios que hizo que no te falte hoy pariente. Fíjese la importancia que tenía el pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Y entonces acá viene la escena: el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, ¿quién era la nuera? Ruth, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Hermoso final, ¿no? La abuela. Y como se leyó, la línea que termina con Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Extraordinaria historia, ¿verdad? Bueno, esta semana ocurrió un hecho de la iglesia muy, digamos así, de celebración, porque uno de sus miembros cumplió 90 años, ¿no? 90 años. ¿Qué tal? Así que saludamos a Astrid, y lamentablemente ayer, bueno, con el asunto de la reunión en Martelli no pudimos hacer otra cosa, pero Elsa le quiere hacer un pequeño presente ahí, su amiga Elsa. Bueno. No, por favor, usted la merece, Astrid. Usted la merece. Bueno. Muy bien. Así es. La familia de la fe. Bueno, ha terminado la reunión. Ahora vamos a orar. Que todos tengan una buena semana. Quería recordarles que el 19 de octubre, es decir, dentro de 15 días, nos va a visitar el pastor del hermano Marcel Kratz, que está acá vendrá a Buenos Aires. Dice Guillermo que es un buen hombre de Dios y lo hemos invitado para que venga. Así que en 15 días estará acá Marcel. Hace poco tuvo familia la esposa, es un brasilero. Tiene un solo problema: es brasilero. Y sí, no, es nosotros como los brasileros, no. No. Usted sabe que ellos a nosotros no nos quieren, porque somos los que le podemos ganar, ¿no? Así que es el único problema que tiene, pero después es un buen muchacho, ¿no? Pasemos por alto la nacionalidad, ¿o no? Ellos dicen que nos aman, yo tengo mis dudas, tengo mis dudas. Guillermo? ¿Cómo está? Bueno, no hablemos, por favor. Espere, que dice que están descubriendo que hay una conexión de Santiago de Chile con el obelisco, En cualquier momento nos van a pedir una parte del obelisco,
Usted sabe que la persona más peligrosa del mundo es un chileno haciendo mapas. Sí, no, un chileno haciendo mapas es sumamente peligroso. Bueno, nos vamos para casa, vamos a orar, que el Señor nos acompañe en todo momento, nos cuide. Siempre hay peligros, que podamos salir adelante. Julio, ¿quiere orar? Señor Jesús, te damos gracias por estos momentos que hemos tenido escuchando tu palabra, hacerlas ideas en nuestro corazón y nos vamos confiados porque nos vas a bendecir en esta semana